Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene comiendo palomitas frente a la pantalla. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que hoy, vamos a sumergirnos en un universo de rumores, indirectas y hasta, según algunos, confesiones. Específicamente vamos a analizar todo lo que apunta a que el mismísimo Can Yaman, podrá haber confesado su amor por Demet. A su copyright que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, tanto en la ficción superíndice 3N como, y sobre todo, fuera de ella. A su que prepúrense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada palabra que nos hacen pensar que Can es ese enamorado que nunca de nuestra querida Demet. Pero antes de empezar, y si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón tu superíndice 3N a seguir creando contenido como este. Dale clic al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y ahora vamos al grano. La química entre Can y Demet es innegable. Desde que los vimos juntos en *Erkenci Kwai *Pu Jaro son más menos ador para nosotros en Spau más menos hay latinoamu copyright rica, la chispa fue evidente. Sus personajes Candivit y Sanemaiden eran perfectos el uno para el otro, y esa perfección superíndice 3N se trasladaba, de alguna manera, a la vida real. Los fans incluyo copyright Dome nos volvimos locos buscándose más menos pistas, cualquier cosa que confirmara que su amor traspasaba la pantalla. Y es que admitámoslo, ¿quién no se dejó llevar por la magia de Erkencicus *? La serie no solo fue un éxito televisivo, sino un verdadero fenómeno cultural. Durante el rodaje de Erkenci Kwai los rumores eran constantes. Fotografías robadas, miradas superíndice 3 mplices sonrisas que lo decuan todo. Parecua que estaban hechos el uno para el otro. Se les veía compartiendo almuerzos, riendo entre tomas, e incluso, en algunas fotos borrosas capturadas por paparazzi, se les veía cogidos de la mano fuera del set. La prensa turca, siempre ávida de chismes, no tardó en publicar artículos especulando sobre un romance secreto. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir cualquier relación superíndice 3N sentimental, argumentando que solo eran buenos amigos y con Pau más menos eros de trabajo. Pero, ¿realmente les creemos? Muchos no, y ahora con el paso del tiempo y con las nuevas declaraciones y acciones de Can, parece que tenuamos razón superíndice 3N en nuestras sospechas. Uno de los momentos clave que alimentó superíndice 3 los rumores fue, sin duda, la famosa entrevista donde le preguntaron a Can directamente sobre su relación superíndice 3N con Demet. Recuerdo vívidamente esa entrevista. El periodista, con una sonrisa pícara, le lanzó la pregunta: Can, ¿hay algo más que amistad entre tú y Demet? La respuesta fue evasiva, llena de rodeos y silencios sin superíndice 3 modos. Se notaba la tensión en el aire. Can se aclaró la garganta, miró al techo y finalmente respondió con un Demet es una gran amiga y una compañera de trabajo excepcional. Disfrutamos mucho trabajando juntos en Erkencicus *. Una respuesta políticamente correcta, pero que no satisfizo a nadie. Pero lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue su mirada. Una mirada que decua que 1000 palabras, una mirada llena de cariño más menos o, de admiración superíndice 3N, e incluso, me atrevería a decir, de amor. Era como si sus ojos estuvieran gritando lo que sus labios no se atrevían a decir. Después copyright ese de Erkenci Kwai ambos actores tomaron caminos diferentes. Demet siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos con otros proyectos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Protagonizó series como Dodu Une Kaderindir y Astaktikleri, demostrando su versatilidad y talento. Mientras que Can se aventuró superíndice 3 en producciones internacionales, buscando expandir su carrera más allá de las fronteras turcas. Participó en la serie italiana Sandokan y en la producción de Disney Plus El Turco, demostrando su dominio de varios idiomas y su ambición por conquistar nuevos mercados. La distancia física hizo que los rumores se enfriaran un poco, pero la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3.
Siempre hubo a alguien que recordaba su kuumika, que so más menos aba con verlos juntos de nuevo. Los fans crearon hashtags como almohadilla Candemet Forever y almohadilla Erkenciask para mantener viva la llama del romance. Y entonces llegamos al punto crucial de este vídeo, la supuesta confesión superíndice 3N de Kan. A lo largo de los últimos meses, Kan ha realizado una serie de declaraciones que han hecho saltar las alarmas. En entrevistas en redes sociales e incluso en eventos públicos, ha dejado caer pistas que sugieren que sus sentimientos por Demet van más allá de la amistad. Es como si poco a poco estuviera bajando la guardia y revelando sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, en una reciente entrevista para una revista italiana, le preguntaron sobre su experiencia en Erkenci y asterisco. Kan respondió superíndice 3 con una sonrisa nostálgica, y dijo algo así como, esa serie fue muy especial para mí. Conozco a personas maravillosas y vivo momentos inolvidables. Isu, Demet es una mujer increíble, una actriz talentosa y una persona con un corazón superíndice 3N enorme. Hasta AQ, nada fuera de lo común. Una respuesta amable y profesional. Pero luego aún más menos adiu superíndice 3, siempre tendrú copyright un lugar especial para ella en mi corazón superíndice 3N, boom. Esa frase, un lugar especial en mi corazón superíndice 3N, desató superíndice 3 la locura en las redes sociales. Los fans tradujeron la entrevista a varios idiomas y la compartieron miles de veces. ¿Qué copyright quiero decir Kan con eso? ¿Acaso estaba insinuando que siente algo muy de ese que amistad por Demet? ¿Estaba finalmente admitiendo lo que todos sospechábamos? La especulación se disparó. Otro indicio que alimenta la teoría de la confesión superíndice 3N es el hecho de que Kan sigue a Demet en redes sociales, y que le da me gusta a muchas de sus publicaciones. Su copyright, que esto puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades, un simple me gusta puede significar mucho. Es una forma de mostrar apoyo, de demostrar interu copyright ese, e incluso, de enviar un mensaje subliminal. Además, Kan a menudo comenta las fotos de Demet con emojis de corazones o caras sonrientes, gestos que no pasan desapercibidos para los fans. Es como si estuviera enviándole señales discretas a través de las redes sociales. Además, se ha rumoreado que Kan ha intentado contactar a Demet en varias ocasiones. Algunos medios turcos aseguran que le ha enviado mensajes, que la ha llamado por telecopyright fono, e incluso que ha intentado organizar un encuentro en secreto. Fuentes cercanas a la pareja, aunque no confirmadas oficialmente, afirman que Kan ha estado tratando de reconectar con Demet desde hace tiempo. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación superíndice 3N oficial de estos rumores. Las agendas de ambos son muy apretadas y la distancia física dificulta un posible reencuentro. Pero lo que realmente me hace pensar que Kan ha confesado su amor por Demet es su lenguaje corporal. He visto vídeos de entrevistas y eventos donde Kan menciona a Demet, y su reacción superíndice 3N es muy reveladora. Su mirada se ilumina, su sonrisa se vuelve aún más brillante y su voz se suaviza. Es como si estuviera hablando de algo muy preciado, de algo que le importa profundamente. Además, en varias ocasiones, se le ha visto ruborizarse al hablar de Demet, un signo inconfundible de nerviosismo y emoción. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Kan haya confesado abiertamente su amor por Demet. No hay una declaración pública, un mensaje directo o una fotografía comprometedora. Pero las más menos sales son tan evidentes, las pistas son tan claras, que es difícil ignorarlas. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas con piezas dispersas, pero la imagen final parece cada vez más clara. Personalmente creo que Kan siente algo muy fuerte por Demet. No su copyright si se trata de amor romántico, o simplemente de una profunda admiración superíndice 3N y cariu más menos o. Quizás sea una mezcla de ambos. Lo que sí creo es que la experiencia que vivieron juntos en Erkencicus fue muy significativa para ambos, y que creó un vínculo especial que perdura en el tiempo. Pero lo que su copyright es que entre ellos hay una conexión superíndice 3N especial, una química innegable que trasciende la pantalla. ¿Y tú, copyright, opinas? ¿Crees que Kan ha confesado su amor por Demet? ¿O crees que todo esto son solo rumores infundados? ¿Crees que Demet siente lo mismo por Kan? Me encantaría saber tu opinión superíndice 3N en los comentarios.
En resumen, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir desde sus duas en Erkenci Quay. Hemos analizado las más menos ales sutiles, las declaraciones ambiguas y el lenguaje corporal revelador de Can, que sugieren una posible confesión superíndice 3N de amor hacia Demet. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, la persistencia de los rumores y las reacciones de Can alimentan la esperanza de muchos fans que sueu más menos han con verlos juntos. Hemos revisado entrevistas, analizado publicaciones en redes sociales y explorado la historia de su relación desde el principio hasta el presente. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. Primero es importante recordar el impacto que tuvo Erkencicus en la carrera de ambos actores. La serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también les permitió desarrollar una conexión profesional y personal muy fuerte. Trabajaron juntos durante largas horas, compartieron momentos de alegría y frustración, y construyeron una relación de confianza y respeto mutuo. Esta experiencia compartida creó un lazo que es difícil de romper. Segundo, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, las relaciones entre actores son objeto de un gran escrutinio público. La prensa rosa es muy activa y los fans son muy apasionados. Esto puede generar mucha presión sobre las celebridades, que a menudo prefieren mantener su vida personal en privado para evitar el acoso mediático. Por lo tanto, es posible que Can y Demet hayan decidido mantener su relación en secreto para protegerse de la atención no deseada. Tercero, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades es muy compleja. Sus agendas son muy apretadas, sus compromisos profesionales son numerosos y sus vidas personales son a menudo muy diferentes de lo que parecen. Es posible que Can y Demet estén pasando por momentos difíciles en sus vidas personales, lo que les impide estar juntos en este momento. O quizás simplemente no están listos para comprometerse a una relación seria. Finalmente, es importante recordar que el amor es un misterio. No siempre podemos entender por qué dos personas se enamoran o por qué no lo hacen. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que queramos que lo hagan. Pero la esperanza nunca muere y quizás algún día veamos a Can y Demet juntos, viviendo su propia historia de amor. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, especulando sobre los rumores y soñando con un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encanta compartir estas teorías y rumores con ustedes, y saber su opinión superíndice 3N al respecto. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can deberá confesar abiertamente sus sentimientos? ¿O prefieren que mantenga su vida personal en privado? ¿Cuál es su momento favorito de Can y Demet juntos? Quiero leerlos. Compartan sus teorías, sus anécdotas y sus deseos para esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Y por último, pero no menos importante, si te gustó superíndice 3 este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerda darle clic al botoncito de me gusta y compártelo en tus redes sociales para que muchas personas se unan a esta conversación superíndice 3N. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Dale clic al botón superíndice 3N rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.